La película El Rito empieza con una frase que no es solo una cita, es casi una advertencia. La batalla contra el diablo, que es la tarea principal de San Miguel Arcángel, todavía se libra hoy porque el diablo sigue vivo y activo en el mundo. Y cuando una película empieza así, uno piensa que se viene lo típico: gritos, sangre, levitaciones, cosas volando, posesiones exageradas. Pero lo inquietante del rito es que no te mete miedo por lo que ves, te mete miedo por lo que dudas. Porque esta película no es solo sobre el demonio, es sobre algo más peligroso: la mente humana cuando se queda sin respuestas. Desde el inicio conocemos a Michael trabajando junto a su padre en una funeraria, y la escena es incómoda porque no hay música dramática ni sustos, solo hay muerte. Michael está preparando un cadáver como parte de su rutina, y ahí aparece un detalle que parece pequeño, pero es clave: un brazalete en el tobillo, un brazalete que, de alguna manera, se queda grabado. Cuando la cámara baja, se ve algo peor: un tatuaje de un demonio. Como si la película te estuviera diciendo desde el minuto 1: el mal está aquí, pero todavía no lo entiendes. Después vemos a Michael conversando con su padre y luego con su amigo en el gimnasio. Ahí entendemos el verdadero problema del protagonista. Michael siente que su vida está atrapada en solo dos opciones: o se queda en la funeraria con su padre, o se convierte en sacerdote. No hay un tercer camino. Y esa es una de las cosas más humanas de toda la película. Porque muchas veces la vida no nos atrapa con cadenas, nos atrapa con herencias, con lo que la familia espera, con lo que se supone que uno tiene que ser. Y lo más triste es que Michael no está eligiendo lo que quiere, está eligiendo lo que le tocó. Y cuando una persona vive así, empieza a sentirse como un personaje dentro de su propia vida. Pasan 4 años y ahora Michael está a punto de convertirse en sacerdote, pero lo vemos escribiendo una carta donde quiere renunciar, y la razón es simple, pero devastadora. Michael no tiene fe, no cree, y esa duda no es pequeña, es una grieta que se vuelve más grande cada día. Luego ocurre una escena que cambia todo. Michael camina por la calle y sucede un accidente. Una chica está muriendo y en sus últimos segundos lo mira y le pide una bendición. Michael duda porque él está a punto de renunciar, pero la vida no le pregunta si está listo. La vida simplemente lo pone ahí. Y Michael, aún con miedo, aún sin estar seguro, le da la bendición. Y en ese momento, Matthew, el sacerdote superior, lo observa, como si hubiera visto algo que Michael todavía no entiende. Después, Michael habla con Matthew, le explica que quiere irse, que no puede seguir, que no cree. Pero Matthew
no se lo toma como un simple abandono, lo mira como alguien que está peleando contra sí mismo, y entonces le dice algo que lo deja frío. Si Michael renuncia, la iglesia puede cobrarle todos los estudios, todo lo que le costó formarse, una deuda enorme. Y aquí la película lanza una pregunta incómoda. ¿Cuántas decisiones en la vida son realmente nuestras? ¿Y cuántas las tomamos por miedo? Miedo a no tener dinero, miedo a no tener salida, miedo a quedarnos sin camino. Entonces Matthew le propone un trato: 2 meses en Roma, curso de exorcismo en el Vaticano. Y sí, después de eso, Michael sigue sintiendo que no es lo suyo, recién ahí decide. Y así Michael termina en Italia. En el Vaticano, Michael entra a una clase que ya empezó. Ahí está Javier, un sacerdote que enseña sobre posesión y exorcismo. Hablan de síntomas, de cosas que supuestamente revelan una presencia demoníaca. Hablar idiomas desconocidos, fuerza anormal, rechazo a lo sagrado, y todo suena impresionante, pero Michael no se convence, porque Michael no es un personaje ignorante. Michael es un personaje moderno. Él quiere pruebas, él quiere lógica, él quiere ciencia. Y ese es el verdadero conflicto de la película. Porque la fe no funciona así. La fe no es ver para creer. La fe es creer incluso cuando no ves. Y eso para Michael es imposible. En medio de todo aparece Angeline, una periodista. Ella se muestra curiosa, inteligente y parece interesada en Michael, pero también se nota que busca algo. Busca información, busca un acercamiento, busca la verdad. Michael siente una conexión con ella, pero también siente algo incómodo, como si lo estuvieran usando, como si incluso en Roma, incluso lejos de casa, todavía no pudiera confiar en nadie. Luego Javier le dice a Michael que lo mandará con alguien distinto, alguien que no enseña teoría, alguien que vive esto de verdad. Y ahí aparece el sacerdote más extraño de la película, Lucas. Michael llega a su casa y lo primero que ve es un ambiente raro. Gatos, desorden, una vibra completamente diferente a la imagen típica de un sacerdote. Lucas no parece santo, parece un hombre cansado, y eso lo vuelve aún más inquietante, porque se siente como alguien que ha visto demasiado. Lucas le dice a Michael que verá su primer exorcismo, y antes de entrar le deja reglas claras. No lo mires a los ojos, no le respondas, no le hagas preguntas, solo reza. Y esas palabras suenan como una advertencia que va más allá del exorcismo, como si Lucas estuviera diciendo: si te pones a conversar con el mal, pierdes. Entonces aparece la chica poseída, Rosaria, y Lucas empieza el ritual. Pero antes le pide a Michael que coloque algo suyo en su bolsa. Michael mete $1. Lucas le pregunta a Rosaria qué hay adentro. Ella se niega, se resiste, pero Lucas insiste, y cuando finalmente responde, dice exactamente lo que había dentro: $1. Michael abre la bolsa y es cierto,
En ese momento, Michael no grita, no corre, no se desmaya, solo se queda congelado. Porque hay un tipo de miedo que es peor que el susto, el miedo de descubrir que algo imposible podría ser real. Luego el exorcismo avanza, Rosaria se agita, la voz cambia, la mirada cambia, pero no hay espectáculo exagerado, no hay levitación, no hay película de Hollywood, y cuando termina, Lucas le pregunta a Michael si eso era lo que esperaba, y le explica algo clave: los exorcismos no son como en el cine, no duran minutos, a veces duran semanas, a veces meses, sesiones cortas, un desgaste constante. Y eso es inquietante porque suena real, porque el mal muchas veces no destruye con una explosión, destruye lentamente. Michael sigue yendo con Lucas, pero mientras más ve, más duda, porque Michael interpreta todo desde lo científico, desde lo psiquiátrico, desde el trauma. Rosaria tiene una historia dura, una familia rota, un padre ausente, un embarazo, dolor emocional. Y Michael cree que todo eso podría explicar lo que pasa, como si la posesión fuera solo una mente quebrada. Y es aquí donde la película se vuelve interesante, porque no te obliga a creer, te deja en el borde, te deja con una pregunta: ¿y si el demonio no es un monstruo y lo que estamos viendo es el resultado extremo de una mente destruida? Pero entonces pasan cosas más extrañas. En una sesión, Michael encuentra en su bolsillo el brazalete, el mismo brazalete que Rosaria tenía al inicio, y Michael se queda confundido. No entiende cómo llegó ahí, y Lucas parece disfrutar esa incomodidad, como si supiera que lo más peligroso no es el demonio, sino la obsesión que se instala en su cabeza cuando ya no puedes explicar algo. Luego van a ver a un niño, y un niño con pesadillas, con visiones, con marcas en la espalda, y el niño habla de una bestia, una mula, un caballo. Lucas revisa una almohada y saca una rana, y esa escena cambia todo, porque Michael empieza a sospechar, empieza a sentir que Lucas lo está engañando, que todo es un teatro, y Michael regresa con más dudas que antes. Cada vez se siente más seguro de que tiene razón, que la posesión es un mito, que todo es manipulación, que la iglesia exagera. Pero entonces la película empieza a mostrar el pasado de Michael, flashbacks. Michael siendo niño, viendo a su madre con San Pedro, viendo a su padre preparándola en la funeraria. Y ahí se entiende todo. Michael no dejó de creer por inteligencia, dejó de creer por dolor, porque cuando pierdes a alguien así, cuando pierdes a tu madre siendo niño, algo se rompe para siempre. Y desde ese día, la vida se vuelve una pregunta. Si Dios existe, ¿por qué permitió eso? Antes de morir, la madre de Michael le deja una imagen religiosa y una frase escrita atrás: nunca estarás solo. Esa frase parece simple, pero se convierte en el corazón invisible de toda la película. Porque la verdadera posesión de Michael no es el demonio, es el vacío, es el abandono, es la sensación de que si la vida
puede arrebatarte a tu madre, entonces nada tiene sentido. Mientras tanto, Michael se acerca más a Angeline. Ella le cuenta que su hermano falleció en circunstancias extrañas, que no sabe si fue enfermedad, trauma o algo más. Ella también está buscando respuestas. Y los dos se entienden porque ambos están atrapados en la misma pregunta. ¿Y si el mundo es más oscuro de lo que queremos aceptar? Entonces llega el golpe más fuerte. Javier llama a Michael y le dice que su padre está grave, que está en el hospital, y en paralelo Rosaria empeora. Los médicos ya no saben qué hacer, la ciencia ya no tiene respuesta. Y Rosaria se va con San Pedro y pierde al bebé. Todo se derrumba. Lucas está ahí. Lucas llora. Llora de verdad, como un ser humano, como alguien que, por más fe que tenga, por más experiencia, no puede soportar la pérdida. Y esa escena es brutal, porque te muestra que incluso alguien fuerte se quiebra. Y cuando Lucas se quiebra, es ahí cuando el demonio entra. No entra cuando Lucas está firme, entra cuando Lucas está roto. Después ocurre una escena todavía más inquietante. Michael cree que habla por teléfono con su padre. Habla con él, lo escucha, siente que todavía está vivo, pero luego le dicen algo imposible. Su padre se fue con San Pedro hace 6 horas. Y ahí Michael se queda en shock, porque eso ya no es duda religiosa, eso es crisis existencial. Porque si no puedes confiar en lo que oyes, si no puedes confiar en tu realidad, entonces, ¿qué es real? Michael va a buscar al niño para preguntarle qué le dijo a Lucas al oído, y el niño le revela algo aterrador. Le dijo que el padre de Michael se iba a ir con San Pedro, y Michael se rompe más, porque ya no sabe qué creer, ni qué pensar, ni qué es coincidencia. Michael y Angeline van en búsqueda de Lucas. Sin embargo, vemos una escena donde Lucas se encuentra en una plaza. Lucas está extraño, tiene una mirada diferente. Una niña se acerca y Lucas la golpea. Ahí ya no hay discusión. Algo está dentro de él. Michael y Angeline llegan a casa de Lucas y lo observan. Luego lo amarran por seguridad. Intentan llamar a Javier, pero él está afuera. No hay nadie más. Y Michael entiende que el único que puede hacer algo es él. Pero el problema es este. Michael no cree. Y si no cree, ¿cómo puede pelear contra algo que supuestamente no existe? Michael entra al cuarto y empieza el exorcismo. Pero al inicio no pasa nada. El demonio se burla, se ríe y poco a poco toma el control. Porque el demonio no está peleando contra un sacerdote. Está peleando contra un hombre lleno de grietas, un hombre que no tiene fe, un hombre que está roto por dentro, y el demonio empieza a atacarlo de la peor manera, no con fuerza física primero, sino con palabras. Le recuerda su odio a su padre, le recuerda su resentimiento, le recuerda la muerte de su madre, le recuerda que nunca fue libre, le recuerda que no eligió su vida. Y ahí está lo más perturbador, porque el demonio no inventa cosas.
solo usa verdades dolorosas, verdades que ya estaban dentro de Michael. El demonio también ataca a Angeline, le habla de su hermano, le habla de su culpa, y en un momento Lucas logra romper las ataduras. El cuarto se vuelve caos. Michael se queda sin fuerzas, sin control, sin certeza, y por un instante parece que todo está perdido. Michael sale con Angeline y allí ella le dice algo simple, algo que parece pequeño pero lo cambia todo. No estás solo. Y Michael recuerda la frase de su madre, nunca estarás solo. Y en ese instante, Michael deja de buscar evidencia, deja de buscar ciencia, deja de buscar explicación y por primera vez elige creer. No porque tenga pruebas, sino porque necesita hacerlo. Michael vuelve al cuarto y el demonio lo ataca otra vez, lo humilla, lo provoca. Le dice que Dios no existe, que está solo, que todo es mentira. Pero Michael ya no responde desde la duda, responde desde una decisión. Y mientras más firme se vuelve, más débil se vuelve el demonio, porque el demonio se alimentaba de una sola cosa, de la duda. Y ahí Michael entiende el verdadero sentido de todo. El demonio no entra por la fuerza, entra por la herida, entra por el resentimiento, entra por el dolor no resuelto, entra por el vacío, entra por el momento donde te sientes solo. Michael continúa rezando, sigue, insiste, y finalmente el demonio pierde. Lucas se libera y el silencio vuelve. Después vemos a Lucas recuperado, vivo, cansado, pero humano. Lucas se despide de Michael y le agradece. Michael también le agradece y Lucas le dice que tenga cuidado, como si supiera que esta batalla nunca termina del todo. Al final, Michael regresa a casa. Luego llegan cartas desde Italia, cartas de Angeline. Ella publicó su artículo y lo vemos ya trabajando en una parroquia, ya no como estudiante, ya no como alguien dudando, sino como un sacerdote. Y ahí termina la película. Pero el final real no es ese. El final real es la pregunta que queda flotando, porque después de todo lo que Michael vivió, uno se pregunta, ¿Michael realmente encontró fe? ¿O lo que encontró fue una manera de sobrevivir? Porque hay un miedo peor que el demonio, el miedo de pensar que cuando mueres no hay nada, que todo es vacío, que todo se apaga y que estás completamente solo. Y quizás por eso esta película funciona tan bien, porque el demonio aquí no es solo una criatura, el demonio es la duda, el demonio es el trauma, el demonio es el resentimiento, el demonio es el dolor que no se sana, el demonio es la herida que te persigue. Y lo más inquietante es esto. Tal vez el demonio no necesita aparecer como un monstruo, porque a veces lo único que necesita es que tú mismo dejes una puerta abierta. Y ahora
te dejo la pregunta final. ¿Tú crees que Michael vio algo real? ¿O crees que todo fue una interpretación extrema de dolor humano? ¿Y si el verdadero exorcismo no fue sacar un demonio, sino sacar el vacío de adentro? Tú decides. Si este análisis te dejó pensando, si te hizo sentir algo o recordar algo, entonces ya valió la pena. Y si quieres que sigamos viendo películas así, pero con este lado psicológico y humano, ya sabes dónde quedarte. Nos vemos en el próximo. Somos Actividad Paranormal. Síguenos en nuestras redes sociales y conocerás los resúmenes de series y películas que el Rey del Grito te contará. Subimos videos todos los jueves. Suscríbete, síguenos y déjanos tu ofrenda. Mejor tu like. Me quemo, me quemo, me quemo.